Ya está en línea Andrés Harfuch, que es de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y al mismo tiempo experto en juicios por jurados, de esto de lo cual nos vamos a mimetizar y vamos a hablar y mucho, me da la impresión, en el transcurso de los próximos meses y años, a raíz de las distintas reformas que se han hecho en los códigos procesales de diversas jurisdicciones y que han instaurado el juicio por jurados como un método, un mecanismo para acelerar efectivamente los tiempos de la propia justicia. Está en Nueva York y mucho le agradezco este ratito en la mañana de Infobae. Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué tal, Paulino? Muy amable, muchas gracias. Faltaba más. Bueno, a ver, el juicio por jurado es un método para enamorarse y que resuelve parcialmente esta sensación de que la justicia llega tarde, a destiempo, de que nadie es condenado, sentenciado, salvo excepciones, etcétera, etcétera. ¿Es esa la idea del juicio por jurado? Una mayor participación popular, involucramiento, concientización. ¿Dónde está el principal activo y capital del juicio por jurado? Es una pregunta importante la que haces. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como argentinos es cumplir con nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional 3 veces ordena que los juicios, no solo los penales, sino cualquier juicio, un juicio civil, un juicio laboral, tiene que hacerse por jurados. Eso dice nuestra Constitución Nacional. Entonces, si arrancamos desde la base, como una casa se hace desde los cimientos, entonces, nos guste o no nos guste el juicio por jurado, tenemos que implementarlo. Y esto es lo que las provincias han empezado a hacer de a poco. Córdoba en un principio, ahora Neuquén. La provincia de Buenos Aires empezará dentro de muy poco. Así que, ahora, ese es el método que eligió nuestra Constitución Nacional, que por supuesto además es el método que emplean los países más desarrollados del mundo para juzgar a sus habitantes. Entonces, yo creo que claramente que sí, que el juicio por jurados es algo que en lo particular a mí me ha enamorado, por eso me dedico a estudiarlo, a tratar de implementarlo, etcétera, porque creo que había sabiduría en los constituyentes cuando introdujeron esa cláusula, porque el juicio por jurado lo que hace, entre muchas otras cosas, es traer al pueblo adentro de los tribunales para que con su sentido común, su razón, su modo de vida, sus distintas percepciones comunitarias, observen las pruebas y decidan. Esto lo puede hacer cualquiera. Es muy importante lo que marcas, Andrés, porque, a ver, lo que ha sucedido en Neuquén recientemente, el primer fallo que se ha conocido, y en el cual de los 12 miembros, 6 mujeres, 6 hombres, había desde ama de casas hasta profesionales, lo que se resolvió es que es condena, digamos, había producido el hecho, había acuchillado a otro joven a la salida de un boliche, lo había hecho bajo los efectos del alcohol, etc. Ahora, la pena, es decir, cuánto es la pena, lo resuelve el juez, después de los informes del fiscal y escuchar a las partes. Es decir, lo que el tribunal resuelve es si es culpable o inocente, pura y exclusivamente, y en cualquiera de los casos, si es culpable lo debe hacer por unanimidad. Si hay alguien que se opone... En Neuquén no. En Neuquén el veredicto del jurado necesita 8 votos para condenar a una persona. 2/3 partes. Exactamente. Nosotros, en general, la mayoría de todos los casos de juicio por jurado en el mundo es por unanimidad, porque te habrás dado cuenta que el jurado neuquino, todos llegaron a veredicto unánime. Y eso es lo que sucede en el 98% de los casos, aunque no lo podamos creer. Los jurados arriban todos a veredictos unánimes. La unanimidad le da, para absolver o para condenar, le da una fuerza al veredicto muy grande. Pero es verdad, el jurado lo único que determina es la culpabilidad o la inocencia por el delito que le imputa el fiscal. El juez después, en una audiencia posterior con las partes sin el jurado, es el que decide finalmente atenuantes, agravantes y el monto de pena a imponer. Y naturalmente vale la pena decir que es un fiscal el que instruye la investigación, claramente. Sí. No, este es un sistema acusatorio, en serio. Y además, vos me habías hecho una pregunta inicial. Yo no sé si el juicio por jurados va a servir para hacer que los procesos sean más ágiles. Te podría decir que sí lo ha logrado en Córdoba. En Córdoba los juicios que duraban 4 días, con jurado duran 3. Los juicios que duraban 5 días, con jurado duran 4. Es decir, todo se redujo a un día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente involucrada a la cual no se le puede hacer perder el tiempo. Y si en algo, yo también formo parte del Poder Judicial, nos hemos especializado es hacerle perder el tiempo a la gente. Entonces, con soluciones poco prácticas, con formalismos incomprensibles, ritualismos que ya son absurdos y dan risa. Vos fíjate que acá en Neuquén este jurado decidió un caso
ocurrido hace poco tiempo, un caso que el juicio insumió exactamente 2 días. 48 horas. Y se terminó. Y entonces, y además con una cuestión muy importante, que es que todo se resolvió de manera oral y pública, transparente, delante de todo el mundo, no con papeles, no con escritos, no con secretos, no con sumarios. Entonces, todo se desarrolló allí a la luz de una audiencia pública, que es como debe ser. ¿En esas audiencias es donde se escucha al acusado? ¿Él hace su descargo allí, como en las películas? Correcto. Por supuesto. Y además, realmente sí, algo que no solamente este jurado neuquino, sino los jurados que yo veo en otras partes del mundo, cuando el acusado decide declarar es un momento central, porque hasta ahora en lo que son los juicios humanos, el que tiene más información acerca del caso siempre es el imputado. Entonces, si los jurados quieren saber qué plantea, qué está planteando, etc. Entonces, yo no sé en este caso en Neuquén si realmente el imputado decidió declarar o no, porque bueno, su línea de defensa no fue negar el hecho, dijo sí, yo lo maté. Sí, claro. Pero que estaba tan borracho a la salida del boliche que ni siquiera supo qué había pasado ni nada. Con lo cual el jurado lo que tuvo que juzgar no solamente era si se había cometido un homicidio o no, sino si la persona era capaz de comprender la criminalidad del hecho o no. Y el jurado por unanimidad decidió que sí, después de haber escuchado todas las pruebas. Del mismo modo que lo podrías haber decidido vos junto con otras 11 personas. Es muy cierto, Andrés, en este andarivel, digamos, que finalmente la defensa fue por el lado, como marcabas, de no negar el hecho, pero de decir que estaba tan alcoholizado que no era dueño de sus actos. Y aquí hay todo un debate respecto a si el alcohol y las drogas son un atenuante al momento de cometer un crimen o un delito, o si deberían ser un agravante del mismo, digamos. Particularmente, como politólogo, me da la impresión que tiene que ser un agravante, porque hay un acto previo al de conducir borracho o al de emborracharse en un lugar y andar con algo que pueda ser un elemento cortante o con un revólver. Y por lo tanto, considero que esto debería ser exactamente al revés, es decir, tiene que ser un agravante, porque de lo contrario no generamos un incentivo adicional, en el sentido inverso del que tenemos hoy, para que la gente no se drogue o no se emborrache, más allá de los controles de alcoholemia, narcolemia, ahora que se van a empezar a hacer en Rosario, etcétera, etcétera. No sé si coincidís con ese planteo, no lo digo desde el punto de vista jurídico, lo digo desde el punto de vista de la ejemplaridad hacia adelante. Mira, también ese es un tema bastante complejo, harto discutido, y podríamos estar 20 horas y 500 programas discutiendo si esto sí es así o no. Hay una cuestión que es que lo que hay que comprender, que por ahí muchos no lo entienden, el derecho penal es un derecho de excepción, es un derecho que se aplica solamente cuando todas las demás instancias legislativas fracasan. Entonces, ¿por qué? Porque se reconoce que el derecho penal ejercido desde el Estado es un derecho, es un poder muy violento, muy fuerte sobre cualquier ciudadano al que le toque estar preso. Entonces, por esa razón, siempre se lo ha visto como un derecho restringido excepcional. Lo que pasa es que, claro, cuando en el medio de lo que es la vida urbana y lo que es la cuestión mediática, etcétera, etcétera, se tiende, al contrario, a inflacionar o a exacerbar lo que es el sistema penal. Yo tengo mis serias dudas de que lo que vos digas tenga algún efecto ejemplar. De hecho, las penas deberían tener un efecto ejemplar y me parece que no lo tienen, porque cada vez tenés chicos más jóvenes que entran al delito y que no se han visto reflejados en las penas que le pusieron a los más grandes para esto. El derecho penal parte de un punto de vista muy importante. Es decir, una persona para poder ser responsable tiene que comprender cabalmente lo que hizo. Entonces, hay casos en los que vos decís en donde sí, una persona que ¿cómo se llama? O se droga o se alcoholiza a propósito para tomar coraje o valor para poder cometer un delito, a esa persona eso se lo considera un agravante. Pero muchas de las cuestiones que tienen este tipo, como este hecho que sucedió en Neuquén, o tantos otros, que prácticamente la tasa de homicidios en la Argentina ocurre los fines de semana, que es cuando la gente llega a sus casas y en lo que es el consumo social de alcohol, toma mucho alcohol, se emborracha y empiezan peleas absurdas y con un muerto. Entonces, ¿cómo se debe jugar esa persona? Bueno, la mayoría para decírtelo claramente, la mayoría de los tribunales argentinos lo toman como lo tomaron los jurados neuquinos. Dicen, no, la persona comprendió lo que hizo. Por lo tanto, no habría ningún atenuante.
Andrés, gran abrazo y un saludo a la distancia. Gracias por este ratito en la mañana de Infobae. Bueno, cómo no. Bueno, Paulino, muy amable y gracias por dejarnos transmitir nuestras ideas. Faltaba más. Un placer. Andrés Harfuch, que es de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, experto en juicio por jurado a propósito de una modalidad que llegó, da la impresión, como él lo marcaba, para quedarse en la Argentina y que está contemplada naturalmente en nuestra propia Constitución.